Muy buenas tardes, compañeros maestrantes. Qué gusto volverles a saludar por este medio. En esta oportunidad, la clase del día de hoy será sobre tipos de preguntas en el instrumento de investigación. La semana pasada ya observábamos la operacionalización de variables, en donde nosotros obtenemos por medio de la construcción de una matriz los temas y subtemas de nuestra variable, y de cada uno de esos subtemas vamos generando preguntas. Esas preguntas van a ser generales, y como ya nosotros tenemos que introducirlas a una boleta, a un cuestionario, a una entrevista, entonces necesitamos darle una clasificación distinta a cada una de estas preguntas que nosotros vamos a utilizar. Quiere decir de que en este tipo de instrumento que nosotros vamos a aplicar, no es que solo se utilice un tipo de preguntas, sino que vamos a utilizar nosotros gran cantidad de preguntas según la captura de información que necesitemos realizar. Por lo tanto, es adecuado que en nuestro instrumento exista un mix de diferentes tipos de preguntas que vamos a ver en esta presentación. Así es que iniciamos con los aspectos conceptuales para que ustedes puedan ya desarrollar sus instrumentos de investigación. Iniciaremos dando a conocer algunos tips para poder elaborar nuestro instrumento de investigación. En primer lugar, son aspectos generales que se deben de tomar en cuenta. Indicaremos entonces de que, en primer lugar, antes de formular la primera pregunta, se hará una breve introducción que indique al entrevistado quién realiza la investigación, los objetivos, la colaboración que se le está pidiendo, y habrá que asegurarle al investigado que se respetará el anonimato de los participantes y el uso confidencial de la información. Por lo tanto, antes de iniciar cualquier tipo de pregunta que nosotros tenemos que realizar en nuestro instrumento, es necesario entonces realizar una breve introducción que contenga este tipo de información. Por favor, acá en las boletas no se solicita el nombre de ninguna de las personas, porque al solicitar el nombre de las personas, muchas veces la información que nos presentan o las respuestas que dan tienden a esconder algunos datos. Entonces, nada de colocar el nombre para los entrevistados o los encuestados. Como segundo elemento, las preguntas iniciales deben de ser sencillas e interesantes para motivar al entrevistado, y deben ser bastante cortas. Entonces, unas dos primeras preguntas que vamos a utilizar en nuestro instrumento deben de ser preguntas cerradas. Por lo tanto, en este sentido van a ir ordenadas según nuestras variables, y si hicimos bien nuestra operacionalización de variables o de hipótesis, aquí vamos a tener el orden lógico de esas preguntas que necesitamos. Utilicemos un lenguaje simple y didáctico, evitemos los tecnicismos. Sabemos que nuestro trabajo de investigación ya es a nivel de maestría, pero muchas veces a las personas que nosotros investigamos no tienen ese conocimiento. Por lo tanto, es necesario que nosotros utilicemos un lenguaje bastante sencillo y didáctico. Eso sí, utilizando el profesionalismo de cada una de la redacción de las preguntas. Otro elemento a considerar es que las preguntas deben de agruparse a fines para que el sujeto o el entrevistado se concentre por completo en un solo tema a la vez. En este sentido, recordemos que nuestra investigación tiene dos variables. En primer lugar aparecerán las primeras preguntas de la variable independiente, y como segunda parte aparecerán las preguntas de la variable dependiente. Volvemos a insistir: si realizamos un adecuado tipo de matriz de operacionalización, primero sacamos las preguntas de la variable independiente y posteriormente de las dependientes. Por lo tanto, acá ese orden lo vamos a mantener si hicimos bien la operacionalización. Como cuarto elemento, en cada tema se plantean primero las preguntas generales y después los temas más específicos. En este caso vamos a construir nuestro instrumento de lo general a lo particular. Y en este sentido, cada una de las preguntas va a ir respondiendo por el orden que nosotros hicimos de nuestro marco teórico conceptual. Quinto elemento, las preguntas difíciles o delicadas se colocan
un poco antes de la mitad del cuestionario. En este sentido, ya cuando son preguntas, como bien decíamos en el anterior elemento, cuando son temas más específicos, entonces estas ya van a ir apareciendo a la mitad del cuestionario. Tratemos de utilizar más preguntas cerradas que abiertas. Lo ideal es una proporción 70% de preguntas cerradas y un 30% de preguntas abiertas. En este sentido, porque muchas veces las preguntas abiertas cuesta un poquito tabularlas, y también cuando nosotros estamos pasando el instrumento, si fuera una boleta o una entrevista, tienden a necesitar mayor tiempo para el sujeto de investigación. Continuando con estos tips, diremos que para evitar la distracción, las preguntas deben de agruparse con un formato similar, en especial si son complejas. En este sentido, utilicemos el mismo tipo de letra, el mismo tipo de número de letra. Si vamos a utilizar incisos, utilicemos el mismo tipo de incisos, por ejemplo, inciso A, inciso B, inciso C, o si vamos a utilizar viñetas, utilicemos el mismo tipo de viñetas para que las personas no se distraigan o confundan con las preguntas. Como séptimo elemento, debe de haber instrucciones para el entrevistado, a veces junto a la pregunta, ya que la calidad de la información obtenida dependerá del entrevistado. Esto nos sucede mucho cuando nosotros estamos haciendo la primera pregunta, por ejemplo, ¿ha recibido capacitaciones? Y las posibles respuestas es sí y no. Para los que contestan sí, deberá haber una instrucción, continúe con la pregunta número 2. Si su respuesta fue no, pase a la pregunta número 15. ¿Por qué deben de haber estas instrucciones? Imagínense entonces de que la segunda pregunta fuera ¿qué tipos de capacitaciones ha recibido? Pero si la persona contestó no, y a esta pregunta número 2 no la debería de responder. Por lo tanto, si no damos estas instrucciones, los encuestados muchas veces contestan no y contestan qué tipos de capacitación han recibido. Esta información ya es falsa porque ellos nos indicaron que no han recibido capacitaciones y posteriormente nos están contestando qué tipos de capacitaciones han recibido. Entonces, instrucciones en los cuestionarios para orientar a las personas. Como octavo elemento, las preguntas clasificatorias se colocan al final del cuestionario. Por ejemplo, si necesitáramos nosotros identificar qué nivel de puesto tiene en la empresa, cuántos años tiene de trabajar en la empresa, o algún tipo de ingreso o estatus económico que necesitáramos, entonces se colocan ya casi al final el cuestionario. ¿Por qué? Porque ya el entrevistado o encuestado se ha familiarizado con la boleta. Y si lo hacemos en la primera pregunta, imagínense, ¿cuánto gana usted en la empresa? Entonces van a decir, bueno, a él qué le interesa o qué interés tiene sobre lo que yo gano. Entonces ya las otras preguntas no nos las va a responder. En cambio, si ya tenemos ya unas 15 preguntas, ya a las 16, 17 podemos tener estos aspectos. En este sentido, si es necesario. Si no es necesario, no importan esas preguntas clasificatorias. Como noveno elemento, antes de llegar al final del cuestionario, se colocan preguntas de descompresión o relax. En este sentido es para poder bajar entonces la presión que se tuvo en cuanto al tipo de preguntas. En este caso, conviene para dejar de último de las preguntas, por ejemplo, si nuestro tema fuera capacitación, podría ser una de descompresión. ¿Estaría usted dispuesto a recibir capacitaciones? ¿Qué tipo de capacitaciones le gustaría recibir? Le podemos colocar unas opciones para que él seleccione. ¿Qué horario considera usted se puede hacer el más adecuado para recibir estas capacitaciones? Esto entonces le llamamos preguntas de descomprensión. Como décimo elemento, no debemos olvidar en los instrumentos agradecer la colaboración, y aquí ponemos en la parte final de la boleta, gracias por su colaboración, una feliz tarde. Entonces es para un agradecimiento por el tiempo que se demoraron en responder nuestras preguntas. Ahora sí, entramos entonces a los tipos de preguntas que nosotros vamos a considerar. En primer lugar, diremos que existen las preguntas abiertas. Una pregunta se considera abierta cuando se le da la libertad al entrevistado para contestar con sus propias palabras y expresar las ideas que considera adecuadas a la pregunta. En este sentido, entonces nosotros hacemos una pregunta muy general y ellos tendrán la libertad de poder responder
lo que ellos consideran sobre este cuestionamiento. Las preguntas cerradas son aquellas en las que no se da la libertad al entrevistado de contestar con sus propias palabras y se le obliga a escoger entre un conjunto de alternativas. En este caso, ya nosotros le damos las opciones para que él pueda responder y no dejamos el espacio para que él tome la decisión de ampliar su información. También vamos a tener entonces dentro de estas preguntas, tipos de preguntas, las preguntas dicotómicas, cuando al entrevistado se le conceden dos alternativas a escoger. A estas les llamamos dicotómicas, tenemos dos opciones y principalmente esas opciones sí o no. En este sentido, ya nosotros le damos únicamente dos alternativas de selección sobre la pregunta y él debe de definir estos aspectos. Por favor, cuando no respondan en su boleta, vamos a tener que generar una sección adicional no respondió, porque de lo contrario no cuadra el porcentaje del 100%. Entonces, cuando estamos tabulando, también es necesario tabular las preguntas que no respondieron. También vamos a tener las preguntas de opción múltiple o politómicas. Esta modalidad presenta al entrevistado una pregunta y un conjunto de alternativas de forma colectiva y debe elegir la que mejor corresponda a su respuesta. Estas son también conocidas como preguntas de opción múltiple. Le damos una sección de opciones para que él pueda seleccionar una o dos secciones para la respuesta que él tiene en mente. Y también tenemos las preguntas de respuesta múltiple, muy similares a las politómicas, pero el entrevistado puede señalar más de una respuesta. En las de opción múltiple o politómica solo tiene un derecho a respuesta, solo selecciona una. Y en las de respuesta múltiple entonces puede seleccionar dos o tres opciones según sea la característica de respuesta del entrevistado. Luego vamos a tener acá las preguntas abiertas en cuanto a algunas ventajas y desventajas. En primer lugar, ofrecen información más amplia. En este sentido, como le damos el espacio a las personas para que amplíe su respuesta, obtenemos mayor información. También como ventaja sirve para cuando se desea profundizar opiniones a los motivos del comportamiento. Entonces, si ustedes consideran necesarias preguntas abiertas, recordemos que en un 30% las podemos utilizar. Tienen ciertas desventajas, son más difíciles de codificar, clasificar y analizar. Muchas veces ya cuando estamos haciendo la tabulación de datos no sabemos cómo codificar este tipo de preguntas y se nos complica un poquito porque no tenemos nosotros qué parámetros realmente podríamos utilizar para esa clasificación. Y también en este caso la desventaja es que es necesario que se pueda mantener un aspecto adecuado oral y escrito. Imagínense una persona que le cueste un poquito los aspectos del habla y le dejamos una pregunta abierta, entonces se va a hacer muy complicado para él contestar ese tipo de pregunta abierta. En cuanto a las preguntas cerradas, ¿qué ventajas tenemos? Son más fáciles de codificar y analizar. En este caso ya tenemos sí y no y ahí lo codificamos rápidamente, una de las ventajas. Y también tiene unas características de menor esfuerzo por parte de los encuestados. Cuando ya colocamos nosotros sí y no y le damos las opciones, pregunta de opción múltiple o de escalas, ellos ya solo ponen una X o un chequecito para poder dar la respuesta. Es mucho más rápido este tipo de captura de información. Otra desventaja es que no es necesario escribir y verbalizar pensamientos. Quiere decir que cuando nosotros utilizamos preguntas cerradas, ellos tienen solo varias opciones o dos opciones para poder responder y no es necesario pensar sus respuestas. ¿Qué desventajas encontramos con estas preguntas cerradas? En primer lugar, limitan la respuesta o no captan lo que las personas tienen en mente. En este sentido, los orillamos a decir sí o no o una selección de una respuesta. No nos dan ellos lo que piensan de esa pregunta. Y en este caso, otra de las ventajas es su redacción exige mayor conocimiento, o sea, debemos nosotros de saber redactar adecuadamente la pregunta para darle las opciones o para poder establecer algún tipo de escalas que más adelante los vemos en este video. Luego tenemos las preguntas de escalas de Likert. En este sentido, miden todos los parámetros de la investigación,
permite incluir los datos medios de la investigación. Cuando hablamos de escalas de Likert, estamos hablando entonces que necesitamos 5 criterios, que lo vamos a explicar acá. Y en este sentido, por ejemplo, podríamos decir, ¿le gusta a usted recibir capacitaciones? Si fuera una pregunta cerrada, tendríamos que colocarle sí y no. Pero si fuera una escala de Likert, podríamos decir, me gusta mucho, me gusta bastante, no me gusta y no me disgusta, en otro aspecto me disgusta y me disgusta bastante. Vean entonces que por eso decimos acá que miden todos los parámetros de la investigación, porque no únicamente hablamos del sí y no, sino que habla mucho, poco, no le gusta ni le disgusta, menos y nulo, ¿verdad? Entonces en este caso las escalas de Likert sí manejan 5 criterios que debemos nosotros de evaluar. En cuanto a los aspectos de este sentido de las escalas de Likert, representan la veracidad de la información. No es lo mismo decir sí me gustan las capacitaciones que me gustan regularmente las capacitaciones. En este sentido, por eso miden la veracidad de la información. ¿Qué desventajas tienen las escalas de Likert? Que se necesita mayor disponibilidad de tiempo para la redacción, porque dependiendo qué es lo que nosotros vamos a preguntar, vamos a poner la selección de 5 posibles respuestas, considerando los aspectos positivos, un neutro y 2 nulos, que lo vamos a ver aquí más adelante. Aquí tenemos entonces un parámetro general de este tipo de preguntas abiertas, cerradas y de escalas de Likert. Vamos a ver algunos ejemplos de las preguntas abiertas. ¿Por qué utilizan incentivos económicos en la empresa? Y dejamos los espacios específicos para que ellos puedan responder. Por favor, cuando hagan preguntas abiertas, dejen unas 2 líneas o 3 líneas. He visto algunos cuestionarios que dejan casi 10 líneas, 8 líneas para que respondan. No es que ellos tengan que hacer un poema de la pregunta, sino que tienen que tener un espacio moderado para la respuesta. Otro ejemplo podría ser, ¿qué opina de los programas de motivación? Dejamos los espacios para que ellos puedan responder. Otra pregunta, ¿en qué aspectos debe mejorar el proceso de inducción? Dejamos los espacios para que puedan responder. ¿Puede explicar cuál es el clima organizacional de la empresa? Dejamos el espacio adecuado. Otro de los ejemplos podría ser, ¿qué factores provocan la motivación en su trabajo? Y dejamos los aspectos específicos. Observemos que como idioma español utilizamos los 2 signos de interrogación, el signo de apertura a la pregunta y el signo de cierre de la pregunta. Por favor, en el idioma anglosajón, el inglés, únicamente se utiliza un signo al finalizar. No, nosotros utilizamos en nuestro idioma español los 2 signos de pregunta. Y como es una pregunta, todas las preguntas deben de llevar entonces el signo de interrogación. Por favor, entonces, aplicarlo a su boleta. Cuando hablamos de preguntas cerradas, entonces en este tipo de preguntas cerradas dicotómicas hablamos de solo 2 opciones de respuesta. ¿Ha recibido capacitaciones en la empresa? Sí y no. Aquí tal vez hacer un aspecto de análisis. Hay algunos que colocan sí y no y por qué. Y cuando colocamos el y por qué en una pregunta cerrada se convierte en una pregunta mixta. Tiene la característica de la cerrada sí y no y estamos preguntando por qué. Podrían utilizar algunas de estas, pero no en todas las cerradas da el por qué, sino mejor utilicemos preguntas abiertas. Considerar entonces si es necesario colocar el y por qué. ¿Ha recibido inducción de parte de la empresa? Sí y no nuevamente. ¿Ha recibido incentivos económicos en la empresa? Nuevamente las opciones de sí y no. Otro ejemplo, ¿realiza la empresa evaluación del desempeño? Sí y no. Observemos que es la misma estructura que platicábamos de los tips que nosotros leíamos en primer lugar en este video. Sí, observen que está utilizado con sus líneas específicas de la tabulación. Luego utilizamos los mismos corchetes para cada una de las posibles respuestas. El no, si observan, también está alineado y también utilizamos los mismos corchetes acá. A esto nos referíamos que debe de llevar el mismo formato las preguntas. Hemos observado, y suele suceder, por favor, que con ustedes no suceda, que aquí utilizan los corchetes, en el otro utilizan un cuadradito, en el otro una línea y en el otro
vuelven a utilizar los corchetes. No, es una boleta a nivel de una investigación de maestría. La calidad, ante todo, sobre la información que nosotros estamos utilizando. Luego vamos a tener por acá las preguntas de respuesta múltiple de una opción única. ¿Qué quiere decir con esa opción única? Que el encuestado únicamente tiene una opción para poder seleccionar dentro de las que aparecen acá con nosotros. En este caso, la pregunta dice, ¿sobre qué tema ha recibido principalmente capacitaciones? Y aquí es donde nosotros hacemos las instrucciones. Dice acá, con otro tipo de color de letra, seleccione solo una opción. Entonces estamos dando las indicaciones a los que van a contestar nuestra boleta. Aparece como sección, primera sección, servicio al cliente, calidad total, relaciones humanas, motivación, filosofía de la empresa, atención al cliente. Estas son las opciones que ustedes seleccionan. Por eso es que decíamos que la desventaja es que se necesita mayor tipo de concentración para poder dar las opciones de respuesta. Y como no todas vamos a tener la utilización de los parámetros en donde ellos han recibido capacitación, es necesario dejar una pregunta en donde indiquemos otras. Ellos colocarán una X acá y es necesario que dejemos el aspecto de especifique y dejar un espacio para que ellos respondan. A lo mejor utilizaron algún tipo de capacitación de trabajo en equipo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ellos colocarán este aspecto, porque muchas veces no hay ninguna de estas opciones que a ellos les favorezca. Luego vamos a tener las preguntas de opción múltiple y de selección múltiple. ¿Qué quiere decir de estas de selección múltiple? En este sentido, que el investigado, el que estamos cuestionando, va a poder seleccionar varias opciones. Dice la pregunta, ¿por cuál de estos medios realiza el reclutamiento externo? Puede seleccionar varias alternativas. Colocamos las alternativas, prensa, por radio, por internet, y también colocamos el espacio de otros, porque ellos pueden utilizar otros. A lo mejor podría ser acá volantes o podría ser Facebook, por ejemplo, si no fuera internet, sino que una red social. Entonces dejamos el espacio para que ellos puedan responder acá. Luego veremos las escalas de Likert. En este sentido, es un método desarrollado por el autor Rensis Likert. Fíjense que es desde 1932 y muchas veces no lo utilizamos nosotros y es un excelente método de pregunta. Las escalas de Likert miden actitudes o predisposiciones individuales en atención a constructos, preguntas específicas a través de ítems codificados. Acá codificamos las respuestas entonces. La escala se construye en base a una serie de ítems codificados, preguntas codificadas, que actúan como reactivos. Quiere decir que nosotros estamos evaluando cómo reacciona la persona en cuanto a un determinado tipo de pregunta. Estos ítems permiten determinar la intensidad y dirección positiva o negativa de la actitud de cada sujeto. Quiere decir que podríamos evaluar: me gusta mucho, me gusta regularmente, no me gusta y no me disgusta, me gusta poco y no me gusta nada. Entonces tenemos aspectos positivos y aspectos negativos para evaluar a cada una de las personas. Luego cada ítem está estructurado, por eso decimos 5 alternativas de respuestas o codificaciones. Aquí mucho cuidado, insisto que las escalas de Likert siempre van a utilizar 5 opciones de respuesta. Vamos a ver acá que son 2 positivas, una neutral y 2 negativas. Entonces son 5 elementos de respuesta. La calificación o puntuación se asigna de acuerdo a la dirección de la pregunta. Si tiene una dirección positiva, la puntuación debería ser entonces totalmente de acuerdo. Entonces acá vean que son 2 aspectos positivos. De acuerdo, un aspecto positivo, quiere decir que su intensidad es solo un elemento positivo. Luego tenemos el neutral o el indiferente, en este sentido es el nivel 0, no le importa cualquier situación positiva o negativa. Luego aparecen los negativos. En desacuerdo, un negativo, y totalmente en desacuerdo, 2 negativos. Veamos entonces que tenemos siempre 2 aspectos positivos, un neutral y 2 negativos, solo que los 2 positivos, uno con mayor intensidad, uno con menor intensidad,
un negativo con menor intensidad y dos negativos con mayor intensidad. 5 elementos siempre para las escalas de Likert. Estas escalas son muy buenas para medir porque no dejamos únicamente el aspecto sí y no, sino que medimos todos los aspectos de una pregunta. Las escalas se construyen en función de una serie de ítems, preguntas que reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo referente. Dependiendo cada estímulo, cada tipo de pregunta pueden variar entonces las opciones de respuesta que aquí tenemos. Otro ejemplo podríamos tener, el servicio que le ofrece esta empresa es eficiente. Entonces ya aparecen los reactivos, totalmente de acuerdo, indiferente, el nulo, luego los negativos, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Nuevamente los 5 reactivos, 2 positivos, 1 neutral y 2 negativos. Veamos otros ejemplos de las escalas de Likert. Podemos utilizar escalas de medición. ¿Cómo evalúa el ambiente de la empresa? Me gusta mucho, me gusta poco, no me gusta ni me disgusta moderadamente, me disgusta intensamente. Estos son los que nos complican a veces realizar las preguntas. ¿Por qué? Porque debemos de ver qué es lo que estamos primero preguntando para poder hacer los reactivos. 2 positivos, 1 neutral y 2 negativos. Luego podemos utilizar escalas de intención. ¿Cuál sería la participación en los programas de capacitación de la empresa? Vamos con los reactivos. Definitivamente lo haría, probablemente lo haría, podría hacerlo o no, el neutral, probablemente no lo haría y definitivamente no lo haría. Nuevamente en las dos preguntas observemos escalas de Likert, 5 criterios para poder evaluar los aspectos que estamos teniendo. Seguimos con las escalas de Likert, escalas de acuerdo o en desacuerdo. Determine su criterio con los programas de incentivos. Está muy de acuerdo, está apenas de acuerdo, no está de acuerdo ni en desacuerdo, está apenas en desacuerdo, está fuertemente en desacuerdo. Nuevamente las 5 escalas, por favor. Esta es una clave para las escalas de Likert. Aquí vemos otras opciones. Vean que aparecen los 2 positivos, un positivo, escala imparcial, un negativo y otro negativo. Entonces las respuestas podrían ser muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, muy en desacuerdo, definitivamente sí, probablemente sí, no estoy seguro, probablemente no, definitivamente no, totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, excelente, muy bueno, aceptable, regular, malo. Y también podemos utilizar numeraciones. Primero se explica cuáles van a ser las numeraciones, pero si estamos utilizando este parámetro, observen, 5 va a ser excelente, 10 va a ser también excelente y 100 también. Cuando hablamos de bueno, la numeración va a ser 4, 8 y 80. Cuando es aceptable, 3, 6 y 60. Regular, 2, 4, 40. Y malo, 1, 2 y 20. En este sentido, ustedes tienen la libertad de poder hacer sus propias preguntas y utilizar los reactivos. Nuevamente insistirles que los reactivos deben de ser de 5 opciones de respuesta, 2 positivas, una neutral o imparcial y 2 de carácter negativo. Ahora observemos las escalas de Osgood. En este sentido fue desarrollada originalmente por Osgood, Suzy y Tambenlub en 1957. Imagínense qué cantidad de años ya, para explorar las dimensiones del significado. Es una serie de pares de adjetivos calificativos de carácter dual, son similares, que sirven para que el sujeto de consulta sitúe el objeto de evaluación dentro de cada uno de ellos dos. ¿Qué ejemplos podríamos tener en estas escalas de Likert? En este caso, la evaluación de la actitud de los maestrantes al frente al aprendizaje de la asignatura de metodología de la investigación. Si nosotros estuviéramos evaluando el curso de metodología de la investigación, ¿qué podríamos utilizar como criterio? El curso es útil o inútil y utilizamos siempre las mediciones. Vean, 2 positivos, el neutral y 2 negativos. Por eso decimos que es de carácter dual, un aspecto positivo y un negativo.
¿El curso es bueno o es malo? ¿El curso es fácil o difícil? ¿Metodología de la investigación para ustedes es satisfactorio o insatisfactorio? ¿El curso es claro o confuso? ¿Válido o sin valor? ¿Muy importante para la maestría o innecesario? ¿Es bastante amplio o es insuficiente? ¿Es consistente o inconsistente? En este sentido, estas son las características duales, aspecto positivo y aspecto negativo. Y ustedes pueden ir colocando un círculo, una X o un chequecito a cada una de estas preguntas. Vean que cuando estamos evaluando esta pregunta del curso de metodología de la investigación, ya tenemos acá 9 preguntas que fácilmente en unos 3 minutos se podía responder para cada uno de los sujetos de investigación y rápidamente obtenemos los resultados. En este caso debe observarse que los adjetivos son extremos y que entre ellos hay unas 5 opciones de respuesta. Tipos de diferentes escalas de Osgood que podemos utilizar: fuerte débil, grande pequeño, bonito feo, alto bajo, claro oscuro, caliente frío, costoso barato, activo pasivo, seguro peligroso, bueno y malo. Características duales, un aspecto positivo y un aspecto negativo según lo que nosotros quisiéramos evaluar. Otro tipo de codificación que podemos utilizar para estas escalas de Osgood también podría ser la pregunta: ¿cómo evalúa la seguridad de la ciudad de Quetzaltenango? ¿Segura o insegura? Y podríamos utilizar otras mediciones. Vean que también aparecen acá 3 aspectos positivos, un intermedio nulo o indiferente y 3 negativos. En este caso depende de lo que ustedes quisieran medir y de los punteos que pudiéramos nosotros utilizar. Otra pregunta podría ser: ¿el impuesto sobre bebidas alcohólicas es, en este caso, justo o injusto? Entonces, dependiendo de la reacción de cada uno de ustedes, podemos utilizar, vean, otro tipo de codificación: el nulo, 1, 2 y 3, menos 1, menos 2 y menos 3, dependiendo de lo que ustedes quisieran utilizar. Recuérdense que tiene que ser equitativo. 1 nulo, y si utilizamos 3 acá, también deben ser 3 en escalas de negativa. Otro tipo de pregunta podría ser: ¿el presidente del país de Guatemala es activo, pasivo? Son las características duales. Y podemos utilizar en lugar de numeraciones totalmente, bastante, regular, bastante, aquí poco bastante podría ser, y también totalmente pasivo. En este sentido, entonces, generar esos aspectos que tenemos nosotros por acá. Luego necesitamos observar algunos errores habituales que se encuentran en la elaboración de los instrumentos de investigación. En primer lugar, a veces no concretamos las preguntas, entonces se convierten en preguntas bastante confusas. Por ejemplo, entonces, ¿debemos comprar juguetes bélicos que incitan a la violencia? Bueno, si son juguetes bélicos, quiere decir que van a incitar a la violencia. Entonces vean que son confusas las preguntas que tenemos. Preguntas dobles. En este sentido podríamos observar este ejemplo: ¿está de acuerdo con la política educativa cultural del gobierno? Observemos que aquí es 2 preguntas en una. Estamos hablando de la política educativa y también de los aspectos culturales. Primero hagamos una pregunta para la política educativa y luego para la cultural. Preguntas múltiples. En este caso, ¿qué compra más a menudo en los centros comerciales? Alimentos, zapatos, ropa, droguería. Pero vean que está encerrado en la misma pregunta. Acá debería de quedarse hasta acá y estas podrían ser las opciones. ¿Por qué son múltiples? Porque no sabemos realmente qué es lo que más compra en los centros comerciales, ¿verdad? Entonces está encerrada las opciones en la misma pregunta. Entonces podría ser una pregunta de opción múltiple. Opción. Vocabulario inadecuado o utilizar tecnicismos. En este caso, por ejemplo, le preocupa el proceso de benchmarking. Los que son de administración de empresas, los que son de algún curso de mercadotecnia, sabrán específicamente qué se refiere este término que hemos nosotros observado también. Pero si estamos preguntando a otras personas que no tienen conocimiento sobre esto, esta pregunta no la van a responder, o si van a responder van a
responder erróneamente porque no conocen ese término. Entonces, no tecnicismos. Otro error es que a veces encontramos preguntas con la respuesta bastante obvia. ¿Qué sucede? Este ejemplo, ¿cree usted que las personas deben de ser libres? Imagínense, claro, todas las personas deben de ser libres, entonces todos van a responder acá completamente que sí, solo que estuviéramos haciendo una encuesta a los privados de libertad, a lo mejor podrían contestar diferente, pero realmente es una pregunta de respuesta obvia. En este caso, quiero explicarles algunos aspectos a considerar al elaborar las preguntas que nosotros hacemos. Debe de facilitarse la memoria, no hagamos preguntas. ¿Se recuerda usted qué hizo el 3 de enero de 1999? Imagínense, entonces, revisar la memoria de las personas, evitar eso. No hay que obligar a hacer cálculos. En este sentido, nosotros no estamos haciendo un examen de matemática, entonces podría ser, ¿cuánto es lo que usted gasta por cada uno de sus colaboradores para que reciban capacitación y cuál es el monto de cada una de las capacitaciones? Eso es hacer cálculos. Evitemos esto. Evitar hacer preguntas embarazosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿paga usted sus impuestos? ¿Verdad? Todos les van a decir que claro, pagan sus impuestos. Son preguntas embarazosas. Realmente no sabemos si la respuesta es positiva o negativa. Otro aspecto que debemos de evitar, no formular preguntas que contienen la respuesta. Ya lo veíamos en el ejemplo anterior. También evitar preguntas emotivas. Por ejemplo, si estamos evaluando los niveles de estrés o el tipo de motivación, imagínense que pudiéramos preguntarle a alguna persona, ¿qué sintió usted cuando falleció su ser querido? Híjole, a lo mejor podría hasta llorar en ese sentido dándonos la respuesta. Este tipo de aspectos va a ser para consejos para el cuestionario. En primer lugar, el formato, papel, impresión y tipo de letra que facilite la lectura. Por favor, entonces, utilizar una letra legible, el papel que sea de buena calidad, que realmente tenga también la limpieza adecuada. Limpieza, que ya lo comentaba ahorita, preguntas bien delimitadas y separadas entre sí. Por favor, no amontonemos todas las preguntas y también utilicemos los márgenes adecuados para cada una de las preguntas que nosotros estamos utilizando. También las indicaciones, las instrucciones explícitas, como por ejemplo preguntas de filtro. En este sentido podríamos decir, esta sección son de preguntas de motivación. Esta sección es preguntas sobre costos de producción. Esta sección es sobre desempeño laboral. Esta sección de preguntas es sobre el presupuesto. Entonces, hacer cada una de las instrucciones para que puedan tener el conocimiento de las personas. La nomenclatura especificada y uniforme, ya decíamos, si utilizamos literal, todas literales. Si utilizamos corchetes, todas corchetes. Si utilizamos cuadrados, todos cuadrados. Otro aspecto que dentro de lo que es los formularios, cuestionarios, deben de ir completos todas las partes para cada uno de los aspectos que nosotros estamos realizando por acá. Continuando con estos consejos, es necesario entonces considerar el orden. En este caso debe ir primero la introducción. Dentro de esta introducción, las preguntas de fáciles a difíciles, las socioeconómicas, sociodemográficas, dejarlas al finalizar para cualquier tipo de clasificación que nosotros pudiéramos estar utilizando. También la extensión de un cuestionario no debe de ser más de media hora en su administración. En este sentido, ya decíamos en lo que es la operacionalización de preguntas, no hay un número específico de preguntas, porque ahí únicamente estamos desarrollando todas las preguntas que necesitamos establecer. Pero ya cuando el asesor está revisando su trabajo de tesis, establecerá cuáles preguntas sí y cuáles preguntas no utilizar en este tipo de instrumento. Entonces, las preguntas serán más o menos, por ejemplo, unas 25 o 30 preguntas. En este caso, podría ser 15 preguntas para cada una de las variables, pero no soy yo el quien decide, sino a su asesor. En este caso, cada uno de sus asesores determinará cuáles preguntas sí se pueden utilizar y cuáles no, ¿verdad? En su momento, cuando yo también funjo
como asesor, yo soy el que reviso ese tipo de información para poder determinar qué preguntas se quedan y cuáles podríamos evitar también. La estructura del cuestionario. Si el cuestionario es largo, emplear algunos títulos, entradas o indicaciones, ya lo explicábamos, es decir, preguntas de la sección de motivación, preguntas de costos de producción, preguntas de presupuesto, preguntas de evaluación del desempeño. Entonces, hacer esa estructuración que nosotros necesitamos acá. El diseño, si es un buen instrumento para su objetivo, ni sobra ni faltan preguntas. En este caso, captura toda la información necesaria y es lo más importante que nosotros deberíamos de utilizar para poder determinar la calidad de las preguntas que estamos utilizando acá. En este sentido, esta es la presentación que tenemos para esta semana, que son los tipos de preguntas y también algunos tips que podemos nosotros utilizar. Ya tenemos entonces nuestra operacionalización de variables. Entonces ahora coloquemos cada una de las preguntas a través de los tipos de preguntas que ustedes consideren más importantes a utilizar. Y recordemos que se pueden utilizar una mezcla de los diferentes tipos de preguntas. Preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de opción múltiple, preguntas de escalas de Likert y preguntas de escalas de Output. Ustedes son quienes generan este tipo de información. Estoy para servirles y estaremos en contacto en la clase que nosotros tenemos el día sábado. Que tengan una feliz tarde y muchas bendiciones.